Este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules surcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor, y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quédate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiera dormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos. Cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla, es por eso que hay que lograr que decida que no hay otra cosa más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches no una vez, sino durante un tiempo, como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, ¿cómo están? Hola a todos y a todas quienes compartimos este hermosísimo espacio. Mi nombre es Claudia Moreno, vivo en la ciudad de Altagracia, Córdoba, y descubrí este podcast hace bastantes meses ya, y realmente es un viaje de ida, podemos decir. Me hace muy bien, muchísimas gracias, y creo que todos los que hablamos acá eh, destacamos lo bien que nos hace, nos relaja, nos permite dormir. En lo particular tengo problemas de insomnio de hace muchos años, con tratamiento médico de hace unos 4 años aproximadamente, y realmente, si bien todavía estoy con algunos momentos en que no puedo conciliar el sueño, o si duermo me despierto muchas veces, estoy con este podcast y las historias, y me vuelvo a dormir, y realmente es una maravilla. Muchísimas gracias. Gracias por lo que estás haciendo por muchísima gente como nosotros que sufrimos esto, porque la verdad que es un padecimiento. Y muchas gracias, realmente, muchísimas gracias. Un abrazo grande a todos. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que estés quizás con auriculares puestos, quizás tapado o tapada, quizás destapado o destapada, cual botella de Coca-Cola. Quizás te sientas una botella de Coca-Cola o quizás un botello de Coca-Cola, ¿no? Porque no sería un botello de Coca-Cola, porque no tendría nada que ver, ¿no? No podemos ponerle el masculino a todo lo que sea femenino. Incluso no podemos ponerle
el masculino a todo lo que sea femenino. Es decir, por ejemplo, ¿no? Seríamos más papistas que el Papa, quizás, si por intentar profesar la igualdad de género tuviéramos una mesa y un meso, quizás. Tuviéramos, qué sé yo, una bicicleta y un bicicleto. No, hay cosas que son femeninas y hay que respetarlas como femeninas. Y hay cosas que son masculinas y hay que respetarlas como masculinas también. No llevemos el feminismo más allá de lo que realmente importa. ¿No? ¿Qué sé yo? Hay cosas en las cuales sabemos que el feminismo es necesario, hay cosas en las cuales eh, sabemos que es importante, pero quizás en una botella de Coca-Cola no hace falta que digamos el botello de Coca-Cola, ni siquiera hace falta que digamos el botello de Coca-Cola, porque ahí ya también exageramos demasiado. El botello de Coca-Cola ya sería la exageración manifiesta de cómo quizás la información que consumimos puede llegar a influenciarnos. En principio, bueno, podemos quizás exagerar un poco y hablar de la botella y el botello, pero no de la Coca-Cola y el Coca-Cola, solamente por poner una igualdad de género ya sobre una marca. Sería como demasiado, ¿no? Lindo sería que hubiera Coca-Colas y Coca-Colos. Entonces, los hombres irían al mini mercado y comprarían un Coca-Cola. Y las mujeres comprarían una Coca-Cola. Y quizás algunos eh, comprarían una Coca-Cola o un une Coca-Cola. Sería una estupidez, sería una cosa horrible vivir entre, entre géneros y entre artículos femeninos, masculinos y una mezcla de cosas que por ahí no, harí- no harían falta. ¿Sí? Tendríamos que comportarnos y tendríamos que hablar como se habla en inglés, ¿no? Como sin ningún tipo de artículo. Hay cosas igualmente en inglés que tienen género, ¿no? ¿Qué sé yo? Se habla de she y de he cuando se quiere hablar de ella o de él. Pero la mayoría de los objetos, de las cosas, no tienen género. Entonces, eh, uno sabe que una mesa es una mesa, pero no la percibe como algo femenino. No tiene un artículo que indique que es femenino, no tiene un artículo que diga la mesa. Entonces, bueno, hombres ofuscados con esta situación dirían, ¿y por qué no hay un meso? ¿Por qué no hay un meso masculino? Tendría que haber un meso masculino como para que lo usemos los hombres. Por ejemplo, una mesa de pool tendría que ser un meso de pool. ¿Y por qué? Diría un grupo de mujeres que prendería fuego antorchas y haría manifestaciones hacia las capitales de los países proclamando nosotras también jugamos al pool. Y sería totalmente cierto y totalmente aceptable. Se entiende que cuando exageramos estas cosas podemos llegar a límites eh, que nos harían mal. ¿Sí? Y creo que muchas de las cosas que ahora mismo están ocurriendo también puede ser que nos hagan mal. Tanto lío de género y tanto él o ella o la o él, eh, qué sé yo, o lo. Es como demasiado. Reitero, no tendríamos que meternos con la marca. Quizás Coca-Cola estaría bien, pero quizás eh, podríamos empezar a nombrar botellos, ¿no? O quizás si nombramos botellos seríamos como parte del problema y lejos de encontrar la solución estaríamos eh, metiéndonos
demasiado dentro del problema y pasaríamos a ser parte. Entonces, bueno, dejemos de lado la botella, el botello, o sea, preocupémonos por que las cosas realmente sean iguales y no necesariamente por un artículo que indique qué género tienen las cosas. Hay una parte importante que tiene que ver con la igualdad y no sé cómo llegué aquí, no sé cómo puedo llegar a comenzar un episodio del podcast hablando de igualdad de género, pero bueno, me parece que si tenemos una botella o un botello no tiene demasiado sentido. Tampoco nadie expresó nunca la necesidad de hablar de una botella, de un botello, así que no sé por qué comienzo este podcast hablando, hablando de esto. Ah, porque me imaginaba que podías llegar a estar destapado o destapada. Entonces digo, quizás te sentís ahora mismo una botella de Coca-Cola. Y me imaginé a hombres destapados pensando, ¿y por qué yo debo sentirme una botella de Coca-Cola? ¿Por qué no un botello? ¿Por qué debo sentirme ahora mismo una mujer? Cuando soy destapada, ¿por qué debo sentirme una mujer? Algún hombre, quizás no muy en sus cabales, sentirá eso, ¿no? Quizás algún hombre que no tiene otra cosa más importante para pensar, dirá, bueno, yo quiero ser destapado y quiero ser botello, y no botella. Quizás ahora mismo, tú, mujer, estás destapada y te sientes una botella, te sientes quizás no una botella de gaseosa, quizás una botella de vino. Bueno, pero quizás si eres una botella de vino, no tendrías que estar ahora mismo destapada, sino que tendrías que estar descorchada. ¿Y cómo sería estar descorchada? ¿Cómo podríamos estar descorchadas, amigas, nosotras, cuando no tenemos un corcho dentro como para sacárnoslo? Saquémonos el corcho de la opresión masculina, saquémonos el corcho y, y despojémonos del corcho. Sería una linda metáfora. Despojémonos del corcho. ¿Qué indicaría, no? ¿Cuál sería la metáfora? ¿Con qué tendríamos que comparar al corcho? El corcho pobre, quizás. Yo tenía un amigo al cual le decíamos corcho. Seguramente muchos de ustedes, quizás vos que estás escuchando ahora mismo este episodio, quizás también recuerdes a alguien cuando yo hablo de un corcho. Cuando yo digo corcho, quizás recuerdes a algún amigo o a alguna amiga en tu infancia o en tu adolescencia, o quizás en una época ya de adultez madura, en la cual uno madura por fuera pero no por dentro. Entonces quizás sigue denominando corcho a algún tipo de amistad que uno tiene por allí, una amistad que no goza de mucha altura, ¿no? La mayoría de las veces el apodo corcho eh, se utiliza para denominar a un amigo o una amiga o a alguien que pueda llegar a tener una baja estatura. Eh, Como si el corcho fuera algo de baja estatura. Un corcho es algo de baja estatura, pero ¿comparado con qué? Un corcho es algo de baja estatura quizás para un ser humano, pero no para una hormiga, quizás. Depende para qué. O sea, igualmente, o sea, un buzón también es algo de baja estatura para un ser humano. Bueno, depende para qué ser humano. Para un ser humano que ya es de baja estatura, un buzón quizás sea algo como que está a su altura. Yo tenía un amigo que, el cual le decíamos corcho, te decía recién, y que se dedicaba a espiar los buzones. Viste que el buzón donde se depositaban antiguamente las cartas, no sé si alguien ahora mismo sigue enviando cartas o no, pero bueno, los buzones tenían como una boca así, abierta, como en forma horizontal,
en donde se metían las cartas. A mí me gustaba caminar por la calle. Yo tuve una época en la cual yo era grafitero. Eran de esas personas que andan con unos fibrones o con unos aerosoles, o incluso en mis épocas de mayor pobreza, con un corrector, con un liquid paper, ¿no? Hay una marca que se comercializa aquí que se llama Liquid Paper, que es ese corrector blanco, ¿viste? Esa pintura blanca que se le pone sobre sobre las letras cuando uno quiere corregir. Bueno, y cuando uno quiere corregir lo que escribió, por ejemplo, qué sé yo, firmó un cheque con 3 ceros de más y uno quiere corregirlos. En esos casos el liquid paper no funciona, el corrector no funciona, porque el cheque, la mayoría de las veces, no es un papel blanco común y corriente. El cheque suele tener un detalle en su papel, un dibujo, un color, quizás, diferente, justamente para que no se pueda falsificar. No un papel similar al de los billetes, no demasiado, pero bueno, suele tener algún color diferente, quizás algún detalle, alguna trama que lo hace diferente a otro papel, justamente para que no se pueda falsificar. Entonces, claro, allí el corrector ortográfico, este blanco, no funciona. El corrector ortográfico blanco funciona para un mundo en el cual las hojas son blancas. Pero bueno, en un mundo en el cual no hay hojas blancas, o quizás para cualquier otra necesidad que tengamos los seres humanos de utilizar hojas que no sean blancas, el corrector ortográfico no tiene sentido. No puede tener muchos colores, ¿no? Un corrector ortográfico verde para corregir alguna escritura, algún error de escritura en una hoja verde. Sería imposible porque uno no puede corregir con verde, porque claro, todas las hojas tendrían un tono de verde diferente. Entonces, ¿cómo uno puede comprar un corrector ortográfico verde? El, el blanco es quizás el color que puede llegar a ser más parejo. El blanco puede llegar a ser un color que quizás la mayoría de los papeles pueden llegar a emular. Todos los papeles son de un color blanco bastante similar. Ya si vamos a hablar de colores verdes, celestes o naranjas, seguramente no se podrá mantener una similitud entre los naranjas o entre los verdes de cada una de las hojas. Estoy hablando de hojas de escribir. Estoy hablando de hojas en las cuales eh, uno puede llegar a imprimir, uno puede llegar a escribir, las hojas que utilizan los niños en los colegios. Esas hojas son blancas, imagínate si fueran verdes. No, todos tendrían un verde diferente en sus hojas. Y se creerían árboles. Todos los niños se creerían árboles porque todos tendrían hojas verdes y se dirían unos a otros, no seremos árboles, quizás somos árboles, porque mira, mira, Pepe, tengo aquí hojas verdes y los árboles tienen hojas verdes. Y justo hoy mi madre me ha vestido de marrón. Quizás yo soy un tronco y estoy destinado a tener en mis brazos, que serían las ramas, estas hojas verdes. Quizás soy un árbol, yo, y tú también, Pepe. A lo que Pepe mirará extrañado, ¿no? Quizás Pepe en algún momento piense también que es un árbol, pero seguramente lo que hará Pepe es volver a su casa corriendo y le dirá a su madre, por favor, madre, cámbiame de colegio, porque aquí los niños piensan que son árboles y están todos locos. En fin, quizás ahora mismo estás destapada y te crees una botella. Una botella de Fernet, puede ser, ¿no? ¿Sabes lo que es el Fernet?
Depende desde dónde me estés escuchando, quizás sepas o no sepas lo que es el Fernet. Seguramente Claudia, a quien le mando un beso grande, la escuchábamos al principio del episodio, sepa qué es un Fernet. ¿Por qué? Porque ella es de Córdoba, es de Altagracia, Córdoba en Argentina. Es una provincia en la cual se toma mucho Fernet, es una provincia en Argentina, yo te cuento por si me estás escuchando, quién sabe desde dónde. Córdoba es una provincia que se identifica por el consumo de Fernet. No es que sea su única característica, pero bueno, es una bebida que se toma habitualmente en Córdoba. Es una de las provincias en las que podemos llegar a decir que el Fernet tiene más aceptación. Vamos a intentar decirlo de esa forma para no herir susceptibilidades. Quizás alguno viva en Córdoba y me diga, mira, yo no tomo Fernet. Y acá yo no conozco a nadie que tome Fernet. Bueno, puede pasar, ¿no? Nunca las generalidades son buenas, ¿no? Yo tenía unas compañeras en el colegio, ¿no? Cuyo eh, apellido era Generalidad, y eran personas muy malas. Eran personas que se dedicaban a hacerle bullying a los demás. Teníamos compañeros bajos de estatura a los que le decían corcho. A los que les decían corcho, porque no era uno solo, eran varios. Y las generalidades eran dos hermanas, ¿no? Eran María Generalidad y Ruperta Generalidad. ¿No? Es raro los nombres. Los padres de las generalidades es como que no se esmeraron mucho en ponerle los nombres. Había una abuela en el árbol genealógico de la generalidad cuyo nombre era Ruperta. Entonces dijeron, bueno, vamos a ponerle a nuestra hija Ruperta. El árbol genealógico del padre, ¿no? La madre no quería saber nada con ponerle Ruperta a la hija, pero bueno, el padre quiso ponerle Ruperta. Bueno, pongámosle Ruperta a la niña. Y cuando se enteraron que eran dos, ya era medio tarde. Ellos se enteraron que eran dos hijas allá por el mes 8, más o menos. Viste que la gestación habitualmente en los seres humanos tiene una duración de 9 meses. Bueno, por el mes 8, la familia, generalidad, se entera que va a tener dos hijas en vez de una. Obviamente se revolucionó toda la casa porque dijeron, claro, nosotros compramos todo, tenemos todo aquí preparado para recibir a una sola persona y ahora viene otra. ¿Cómo le ponemos? Fue la primera discusión que se suscitó en la pareja, porque ellos eran una pareja que nunca había discutido, que nunca había tenido ni siquiera ni un sí ni un no. ¿Viste cuando las personas, para expresar que se llevan bien, dicen, no, nunca hemos tenido ni un sí ni un no? ¿Y por qué? Porque nunca hemos hablado. Claro, para no tener nunca ni un sí ni un no, como que nunca se han hecho una pregunta, por ejemplo. Nunca han obtenido ningún tipo de respuesta, porque hay preguntas a las cuales se les puede, se les puede responder con una sola o con dos. Hay dos opciones para responder a determinadas preguntas, o sí o no. Y yo nunca he tenido, nunca he intercambiado un sí o un no con otra persona, significa que nunca hablé con esa persona, o nunca, por lo menos nunca tuvimos, nunca nos formulamos ningún tipo de pregunta. Quizás las preguntas eran parte de un juego, ¿no? Como cuando uno juega al ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Es un juego en el cual uno tiene la obligación de nunca responder con ninguna de esas cuatro palabras. Nunca puede responder sí, nunca puede responder no, nunca puede responder blanco
y nunca poder responder negro. Es un juego, obviamente, creado para abolir el racismo y la diferencia de, de personas con respecto a su piel, ¿no? Entonces nunca uno puede responder ni blanco ni negro. Entonces, claro, hay personas que nunca han tenido ni un sí ni un no. Es porque han estado continuamente jugando a eso, ¿no? Hay como un juego eterno del ni sí ni no, ni blanco ni negro. Pero una pareja que nunca ha tenido ni un sí ni un no es una pareja condenada al fracaso. Porque es una pareja que no tiene diálogo. Hay preguntas o hay conversaciones en las cuales sí o sí vamos a tener que responder sí o no. Oye, amor mío, ¿quieres hacer el amor hoy? Mm, esa podría ser una respuesta, ¿no? Ni sí ni no. Mm, puede uno responder como encogiéndose de hombros, ¿no? Como diciendo, bueno, si no queda otra. Esas parejas están condenadas al fracaso. Las parejas tienen que tener muchos sí y muchos no. Esa es la fórmula para ser felices. Tener muchos sí y muchos no. Con esto no estoy hablando de tener muchos hijos, no estoy hablando de tener hijos y bautizarlos sí y no. No, estoy hablando de tener diálogo. El diálogo fomenta el entendimiento, ¿no? Yo tenía una pareja en su momento que se había tatuado esa frase en el cuello. Fue una innovadora, ¿no? Porque, claro, en ese momento en el cual yo intercambiaba besos, abrazos y toqueteos con esta señorita, los tatuajes en el cuello no estaban muy de moda. Es más, los tatuajes eran la mayoría ocultos. Entonces ella se había tatuado en el cuello. El diálogo fomenta... No me acuerdo. ¿Cómo era? El diálogo... Bueno, no sé qué se había tatuado. Igual, yo la dejé. Así que creo que la dejé cuando el tatuaje iba por la mitad. Por eso es que no recuerdo lo que decía el tatuaje. Se estaba haciendo el tatuaje así, yo llegué un día y había un tatuador en mi casa. Porque yo no era que vivía con ella, pero bueno, como habitualmente pasa con las parejas que ya tienen un tiempo juntas, uno suele compartir casa, por más que no viva con la otra persona, uno suele compartir la casa en determinados momentos, ¿no? La pareja suele quedarse a dormir, qué sé yo, a veces. Y quizás cuando se queda a dormir también se queda compartiendo momentos durante el día y demás. Bueno, esta señorita, ella tenía una relación bastante, como quien dice, ya había avanzado bastante la situación. No estábamos hace mucho, estábamos juntos hace 4 días. Pero ella ya se quedaba a dormir y ya, bueno, se había instalado en mi casa como si mi casa fuera la suya, ¿no? Y así fue que un día yo llego a mi casa, yo la dejé a ella, y le dije, bueno, yo me voy a trabajar, ¿qué haces tú, Mirella? Porque ella se llamaba Mirella, o por lo menos eso es lo que me decía, ¿no? Imagínate que a los 4 días yo no voy a andar revisándole el DNI. Ella me dijo que se llamaba Mirella, yo dije, bueno, yo había leído que quizás la confianza fomentaba la duración de las parejas, entonces, bueno, estuve a punto de tatuarme eso en el cuello también, pero no lo hice. Preferí confiar en ella sin necesidad de tener un tatuaje en el cuello. Aparte, un tatuaje en el cuello, yo necesitaba recordar eso, porque yo era una persona muy desconfiada. Fui mucho tiempo una persona muy desconfiada y necesitaba tatuarme una frase que me hiciera recuperar la confianza y que yo pudiera verla todo el tiempo. Entonces pensé en tatuarme. La confianza fomenta la duración de las parejas. Dije, bueno, ya que yo soy una persona desconfiada y ahora estoy intentando una
una relación con Mireia, me tatuaré esa frase para que me sirva de autoayuda, ¿no? Para que cada vez que yo dude de ella, leeré esa frase y recuperaré mi confianza. Entonces dije, bueno, ¿dónde me tatúo esto? Y dije, bueno, me lo voy a tatuar en el cuello. ¿Por qué en el cuello? Bueno, porque yo vivía en una ciudad en la cual hacía mucho frío habitualmente, entonces siempre estábamos todos tapados, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies. Teníamos un calzado bastante abrigado, medias, pantalón largo, suéter, guantes en las manos y un gorro en la cabeza. Podría haberme tatuado la cara, pero decidí hacerlo en el cuello. ¿Por qué? Porque no me gustaba usar bufanda. No me gustaba utilizar ningún tipo de accesorio en la parte del cuello. Siempre tuve como una especie de alergia en el cuello. Cuando me ponía una bufanda, la tela de la bufanda, el material con el cual estaba la bufanda fabricada, o lo que fuera, que yo me pusiera en el cuello, ¿no? Una chalina, por ejemplo, un chal, un chal, una... Hay otros nombres, pero no me acuerdo ahora. Un echarpe. Mi padre decía echarpe. No sé de dónde salieron esas palabras, pero bueno, cualquier cosa que yo me pusiera en el cuello, sean sinónimos o no, sean cosas distintas o no, eh, ¿por qué una chalina y no un chalino, por ejemplo? ¿No? Y volvemos a la misma discusión del principio. ¿Por qué no hay chalinos? ¿Por qué la gente que vive en el municipio de Chal debe ser chalino, o chaliense, o chalero, chalero? Pachame el chalero, que a mi comida le falta chal. Pachame el chalero. O los chalchaleros también, los chalchaleros, un grupo folclórico de aquí. ¿Por qué no las chalchaleras? ¿Y por qué eran todos hombres? ¿Y por qué no había una mujer dentro de los chalchaleros? Tendría que haber una mujer en los chalchaleros. Y bueno, y así volvemos a la misma discusión del principio, en la cual no me quiero meter, o sea, no es mi intención meterme en esa discusión. De hecho, este es un podcast para dormir, no para discutir. Este es un podcast en el cual voy a contarte una historia para poder distraer tu mente si es que todavía no llegué a distraerla. Y de esa forma, tu mente se olvidará de los pensamientos que tiene ahora mismo, esos pensamientos que no la dejan conciliar el sueño, esos pensamientos que no la dejan descansar. Se olvidará de esos pensamientos, se enfocará en lo que yo le estoy contando. Y si no lo ha hecho aún, llegará un momento en el cual decidirá dormir, ya aburrida de escuchar las vueltas, los enredos y los enriedos de las cosas que yo voy contando. De hecho, hay cosas que no recuerdo ya de las cosas que he estado contando. Bueno, te estaba contando de cuando me quería hacer un tatuaje en el cuello. Bueno, en principio empecé a hablarte de... No empecé a hablarte de Claudia, sino que empecé a hablarte de que estabas durmiendo destapada. Entonces, quizás te sentías una botella. Pero bueno, ahora volvemos a la botella. Yo en su momento quería hacerme un tatuaje en el cuello porque me daba alergia a cualquier tipo de bufanda o echarpe que me pusiera en el cuello. Entonces, la región en la que yo vivía era una región muy fría, por lo tanto era el único lugar del cuerpo que me quedaba destapado. Siempre estábamos, en donde sea que estuviésemos, abrigados, de tal forma
que el cuello era el único lugar, además del rostro, que nos quedaba al descubierto. Entonces yo quise tatuarme el lema este de la confianza. La confianza mató al gato. Me quería... No, bueno, no era eso. Era, la confianza fomenta la duración de las parejas. Ese era, el del gato no. Entonces, quería tatuarme eso. En principio, quería tatuármelo para recordarlo cada vez que yo desconfiara de Mireia o cada vez que yo no sintiera confianza en ella. Como si la rima sirviera de algo, ¿no? Oh, Mireia, no siento confianza en ella. Bueno, no. No tendría que estar hablándole a Mireia, ¿no? Tendría que estar hablándole a un tercero. O tercero, ¿conoces a Mireia? No siento confianza en ella, ¿no? Y allí tercero, bueno, me dirá, ¿y a mí qué me importa? Yo no la conozco a Mireia, ni siquiera te conozco a vos. Así que por favor, vendeme esos churros que te pedí y déjame tranquilo. Yo en su momento vendía churros también. Allí fue donde la conocí a Mireia, vendiendo churros. Un día vino Mireia y me tocó la puerta, ¿no? Y yo abrí, obviamente, porque trabajaba en un lugar que vendía churros. Entonces no podía negarme a abrir la puerta. Mi corazón, en un momento cuando vio a Mireia al otro lado del vidrio, latió fuertemente. Entonces yo dije, bueno, no, mejor no abro porque quizás me dará un infarto. Quizás tendré taquicardia o arritmia y no era mi intención. Entonces le hice una seña como, está cerrado. Y Mireia me señaló, ¿no? Yo no sabía que se llamaba Mireia todavía. Yo le hice una seña así como, una seña, como raspándome el cuello, ¿viste? Como cuando uno dice, como una seña como de amenaza, ¿viste? Esas señas de amenaza donde uno mueve, junta los dedos de la mano y mueve la punta de los dedos como si estuviera raspándose el cuello, como si estuviera rascándose el cuello incluso, ¿no? Como si parece ser como una seña de amenaza, ¿no? Como te voy a cortar el cuello, una cosa así. Le hice esa seña a Mireia, después me di cuenta que quizás la malinterpretaba, ¿no? Porque quizás me hubiera dicho, este me quiere cortar el cuello, pero no. Yo le quise decir que estaba cerrado. No sé por qué utilicé esa seña, quizás no era la seña más apropiada, pero bueno, le dije como que no. Y Mireia me señaló, muy hábil ella, me señaló el, el cartel, ¿no? Nosotros teníamos un cartel en la churrería, teníamos un cartel que expresaba el horario, ¿no? Y el cartel decía abierto desde las 8 a.m. Y ya eran 9:30, entonces ella me señaló el cartel y me dijo, y me señaló el reloj, ¿no? Como diciendo, mirá la hora que es, ya es hora de que abras, Romualdo. Yo no escuché que dijo Romualdo, pero sospecho que dijo Romualdo porque le leí los labios. Eh, Ella estaba del otro lado del vidrio, entonces yo no podía escucharla. Entonces yo lo que hice fue leerle los labios. Ella era una persona muy transgresora y tenía los labios tatuados. Entonces yo me acerqué a ella y le leí los labios. En los labios decía, abrí porque te reviento. Obviamente, luego de leerle los labios a Mireia, tuve que abrir, ¿no? Porque primero tuve miedo de terminar reventado como una cucaracha a causa de mi negación a abrir una puerta. Convengamos que yo estaba trabajando allí y mi obligación era abrir la puerta. Entonces, bueno, Mireia, la de los labios tatuados, estaba allí del otro lado, esperando, se ve, para comprar churros. Y yo no le quería abrir. Mireia me habló desde fuera y yo, como no pude escucharla, le leí los labios. Me acerqué y vi que tenía los labios tatuados. Y digo, qué cosa rara, ¿no? ¿Cómo se va a tatuar los labios? Allí, a partir de allí me enamoré, obviamente.
¿Quién no puede enamorarse de alguien que tiene los labios tatuados? Yo lo primero que quise hacer fue besarla. Quería besarla para ver si era eh, como los tatuajes de los chicles, ¿viste? De la goma de mascar. No sé si alguna vez compraste una goma de mascar que viniera con un tatuaje. Bueno, nosotros comprábamos chicles que venían con tatuajes y que nos lo pegábamos sobre la piel y le poníamos quizás un poco de agua y la figura que estaba allí, en ese calco, se traspasaba a la piel. Entonces yo digo, bueno, quizás besaré a Mireia y la frase que ella tiene tatuada en el labio se traspasará a mis labios, ¿no? Se hubiera traspasado así como una selfie, ¿viste? Como en espejo. Medio raro porque no se podría haber leído normalmente. Si yo ando por la calle, la gente empieza a ver las letras al revés y no las puede leer bien. Si Mireia me hubiera correspondido el beso que yo quise darle apenas ella ingresó al local, quizás si las letras se hubieran calcado en mis labios, se hubieran calcado al revés, ¿no? Y como que no hubiera tenido demasiado sentido, porque yo hubiera caminado por la calle y nadie hubiera podido leer lo que yo tenía tatuado en los labios. Quizás hubiera sido mejor, ¿no? Porque hubiera sido un tatuaje solamente para mí. Un tatuaje que solamente yo podría haber leído una vez que me mirara al espejo. Incluso podría haber, no sé, podría habérmela dado de importante, ¿no? Y hacerle creer a las personas que eran unos jeroglíficos y era un tatuaje que yo en realidad no me había hecho, sino que había heredado de mis antepasados aztecas o incas, que era un arte rupestre que yo había heredado, que yo había nacido con los labios así. Entonces eso me hubiera servido para seducir señoritas en las discotecas, ¿no? Yo aparecía en las discotecas con los labios tatuados, con palabras, letras al revés. Entonces, claro, las señoritas se hubieran acercado, me hubieran dicho, oh, tienes los labios tatuados, Ruperto. Sí, tengo los labios tatuados. ¿Y por qué tienes los labios tatuados? Todo mientras escuchábamos música, ¿no? Así bailando. Ruperto, tienes los labios tatuados, porque viste que en las discotecas no se escucha mucho. Sí, soy descendiente de los incas. Soy descendiente de los incas. ¿El qué? Descendiente de incas. ¿No? Y eso me hubiera servido como un atractivo para seducir señoritas. Pero yo no quería seducir señoritas. Yo me había enamorado de Mireia en ese preciso instante y sus labios tatuados. Lo primero que hice fue intentar besarla. Y ella se corrió un poco, ¿no? Y dijo, ¿qué haces? Me abriste la puerta, pero te voy a reventar igual por querer besarme sin mi autorización. Discúlpame, le dije yo y volví hacia atrás del mostrador. Y le dije, ¿cuántos churros vas a querer? Bueno, y así empezó la relación, ¿no? Así que yo, churro va, churro viene. Eh, Cuando me quiso pagar, yo le dije, bueno, yo te regalo los churros, pero tú regálame tu número telefónico, así yo puedo invitarte alguna vez a tomar algo, quizás a comer un churro, y podemos terminar revolcándonos en el terreno baldío que tenemos acá a la vuelta. Y ella dijo, bueno, acepto. Te voy a dejar mi número telefónico aquí y me llamas. Bueno, yo la llamé el mismo día, ¿no? El mismo día salí de la churrería, la llamé, nos vimos y bueno, al final terminamos revolcándonos. Y así, bueno, esa relación, luego pasaron 4 días y yo la encuentro tatuándose en mi casa. Antes, yo había querido tatuarme, viste que yo te decía, yo no le tenía mucha confianza. Una persona que te viene con los labios tatuados es como rara, ¿no? Vos decís, ¿por qué se habrá tatuado los labios? Quizás hizo una promesa. ¿Qué tipo de promesa? Quizás ahora está conmigo solamente por los churros. Y
me amará realmente. Entonces todas esas cosas yo las pensaba. Entonces, bueno, a mí me habían recomendado que yo tenía que entregarme, tenía que- que- que hacerle caso a Luis Miguel. Entonces, a mí me gustaba mucho Luis Miguel, entonces yo siempre escuchaba una canción que decía, entrégate. Entonces, bueno, yo decía, bueno, tengo que hacerle caso a Luis Miguel, tengo que entregarme. Y tengo que, eh, de alguna manera, no desconfiar de Mirella, pero yo desconfiaba igual, era como más fuerte que yo, ¿viste? Lo que te cuento siempre, que la mente se maneja sola, entonces por más que yo intentaba no desconfiar de Mirella, desconfiaba igual. Entonces, bueno, decidí eh, tatuarme. La confianza sirve para que las parejas duren más, o algo así. Y decidí tatuármelo en el cuello, porque hacía frío y era el único lugar donde yo podía verlo, porque no usaba ninguna chalina, ninguna bufanda, no usaba nada alrededor del cuello. Entonces dije, bueno, me lo tatúo acá. Y después digo, no, porque si me lo tatúo acá, no lo voy a poder leer. Cada vez que yo desconfíe de Mirella, necesitaré un espejo para leerme el cuello. Entonces, bueno, hasta que consigo un espejo, capaz que voy por la calle desconfiando de Mirella, y hasta que yo consigo un espejo y todo, bueno, no. Pensé también en comprarme un espejo y llevarlo conmigo para todos lados. Pensé incluso hasta en comprarme uno de esos casquitos para llevar la cámara deportiva, ¿viste? Tipo GoPro, y ponerme un espejo ahí. Como si fuera, no sé, un manubrio de bicicleta, como si mi cabeza fuera un manubrio de bicicleta y tuviera como un fierro así que salía con un espejo. Entonces yo todo el tiempo me estaba mirando el cuello. Pero después dije, nada, pues voy a parecer un loco caminando por la calle, peor que Mirella, que anda caminando por la calle con los labios eh, tatuados, ¿no? Yo la veía que eso me hacía desconfiar aún más. Yo la veía a Mirella que siempre andaba con los labios pintados. Y yo digo, ¿por qué andará con los labios pintados? Y después recordé que ella tenía los labios tatuados. Entonces, claro, ella cuando no quería que los demás se enterasen que tenía un tatuaje en sus labios, ella se los pintaba. Y desde ese momento mi desconfianza creció aún más y empecé a desconfiar de todas las mujeres que veía por la calle con los labios pintados. Dije, quizás todas estas mujeres que están alrededor mío ahora mismo con los labios pintados, quizás están escondiendo algún tipo de mensaje oculto que tienen tatuado en sus labios. Quizás son parte de una secta extraña y lo que quieren es, de alguna manera, captarme o cooptarme, llevarme a que yo sea parte de su secta. Yo no quería ser parte de ninguna secta. Yo quería seguir vendiendo churros, por lo tanto, bueno, no me tatué el cuello. Y ese día que llegué y encontré a Mireia tatuándose en mi casa, para mí fue el punto final, la gota que rebalsó el vaso, como quien dice. Yo dije, bueno, otro mensaje se está tatuando. Quién sabe parte de qué secta será. Quizás ahora se ha metido en otra secta, quizás está en varias sectas a la vez, ¿no? Una tiene el mensaje en los labios y la otra tiene el mensaje en el cuello. Yo sin darme cuenta que yo mismo también había querido tatuarme el cuello. Pero bueno, la encontré allí y le dije, Mireya, discúlpame, pero lo nuestro no puede ser. ¿El qué? Dice, no te escucho, porque estaba con el tatuador con la agujita en el cuello. Entonces, claro, no me escuchaba. ¿El qué, Ruperto? Dice, ¿trajiste churros? Entonces, bueno, yo lo que hice fue retirarme de la casa y le envié un mensaje por WhatsApp, ¿no? Como corresponde para terminar una relación, lo hice por WhatsApp. Bueno, eso fue lo que ocurrió con Mireya. En fin, yo te estaba hablando de Claudia, que no sé ahora mismo si ya te habrás dormido, no sé si ahora mismo
todos se habrán dormido, incluso Claudia. Pero bueno, eh, Claudia quizás ahora mismo está destapada y se siente una botella de Fernet. Una botella de Fernet destapada, justamente. O descorchada, porque hay botellas de Fernet que también pueden ser descorchadas. La mayoría de las botellas de Fernet que uno puede comprar en un supermercado vienen con una tapa, ¿no? Como cualquier botella. Puede ser una tapa a rosca. Pero yo una vez compré un Fernet con un corcho. De hecho, tengo todavía de ese Fernet. Un Fernet de Tras la Sierra, que es otra región allí de Córdoba, que venía con un corcho. Y bueno, es la razón, la razón o la prueba fehaciente. ¿Por qué la razón? No sé por qué la razón. Pero es la prueba fehaciente de que las botellas también pueden ser descorchadas. Incluso las botellas de Fernet pueden ser descorchadas. No sé si las mujeres. No sé si ahora mismo vos estás destapada porque estás intentando dormir, pero además de tu mente, el calor también te lo está impidiendo. Viste que uno cuando hace calor, a uno le cuesta más encontrar una posición, está como incordioso o incordiosa, sufriendo un incordio. Uno quizás con el frío quizás es más agradable para dormir. El calor es más agradable para estar despierto. El calor ahora mismo puede llegar a ser uno de los causantes de tu insomnio. Entonces quizás ahora estás durmiendo destapada y quizás te sientas una botella de gaseosa, de soda. Porque, claro, hay lugares en los cuales a la gaseosa se le llama soda. Es por eso que también, bueno, tengo que hacer la aclaración, ¿no? ¿Qué es una gaseosa? Una Coca-Cola. Una Coca-Cola aquí es una gaseosa y en otro lado se llama soda. O sea, uno se refiere a la Coca-Cola como soda. Entonces, bueno, quizás ahora mismo te sientas una botella de Coca-Cola, sea lo que fuere. ¿Por qué? Porque estás destapada. Quizás ahora mismo tengas mucho calor y no puedas dormir tapada. Entonces, siéntete, hermana, siéntete una botella de Fernet. ¿Por qué? Porque hoy escuchamos la voz de Claudia, a quien vamos a dedicarle este episodio, porque no solamente Claudia es oyente del podcast, sino que además es una mecenas del podcast, y es por eso que estoy muy agradecido con ella. Es una de las que soporta este podcast, en todo sentido lo soporta, porque me soporta hablando, porque me aguanta hablando, y además soporta el podcast a nivel económico. No es la única, pero nobleza obliga, voy a dedicarle este episodio a Claudia, que es una de las que ayuda a que este podcast continúe online. ¿Cómo soporta económicamente Claudia este podcast? Bueno, a través de patreon.com/podcast para dormirse. Allí, Claudia es una de las mecenas de este podcast, es una de las personas que ayuda a que este podcast continúe online. Y ayuda a que yo también pueda comprarme una botella de Fernet de Tras la Sierra, ¿no? Un Fernet que me traje desde la provincia de Córdoba, a la cual voy a seguir yendo cada vez que pueda. Esta botella todavía la tengo porque no me la traje hace mucho, ¿no? Es un Fernet artesanal. ¿Por qué? Porque así como cualquier bebida, están sus versiones industriales, pero también hay versiones artesanales de la bebida. Y en este caso, una bebida artesanal distinta a la bebida que uno puede comprar en un supermercado, eh, justamente por su condición de artesanal, ¿no? Justamente por eso es una bebida con un gusto distinto. Pero bueno,
no sé cómo terminé contándote. Porque, claro, porque me lo traje de Córdoba y Claudia nos habla desde Córdoba, desde, desde Altagracia nos habla ella, y yo al Fernet no lo compré en Altagracia, lo compré en Villa Carlos Paz. No es un Fernet de Villa Carlos Paz, tampoco. Es un Fernet de Tras la Sierra, reitero. Entonces, mágicamente, imaginariamente, vamos recorriendo Córdoba y aprovechamos nuevamente para dedicarle este episodio a Claudia. En Córdoba seguramente también hay churrerías, pero no churrerías como, como aquella churrería en la que yo trabajaba. Seguramente no. Seguramente las churrerías en Córdoba abren a las 8 de la mañana, a las 8 a.m., y sus empleados no tienen taquicardia ni arritmia cuando ven una dama fuera, una dama con los labios tatuados quizás, o con los labios pintados. De ahora en más, quizás, cada vez que veas una mujer con los labios pintados, sospeches que oculta algo. Sospeches que quizás tenga algo escrito bajo el labial, sea del color que sea. Quizás tenga algo escrito bajo el labial que cubre sus labios. Quizás allí debajo haya una inscripción que quizás lleve a una bóveda secreta, quizás sea una clave. Quizás alguna mujer tenga algún jeroglífico que sirva para abrir una cripta secreta en el medio de una pirámide olvidada en Centroamérica. Quizás no. Quizás haya otras personas que tengan escrito en los labios alguna frase tonta. Quizás haya algunas mujeres que tengan escrito en los labios justamente esas palabras, alguna frase tonta. ¿Por qué? Porque, no sé, puede haber personas que se escriban en los labios alguna frase tonta. Puede haber personas, puede haber mujeres que escriban sobre sus labios alguna frase tonta. Pero puede haber también mujeres que escriban sobre sus labios esas tres palabras. La palabra alguna, la palabra frase y la palabra tonta. ¿Cómo puede una mujer escribir esas tres palabras sobre sus labios y después decidir con todo derecho utilizar lápiz labial para tapar eso que se escribió? Bueno, a causa de la desidia de los tatuadores, ¿no? Obviamente. A causa de, quizás, las adicciones de los tatuadores, ¿no? Con esto no estoy generalizando, ni mucho menos. Sabes que las generalidades son malas. Yo tenía unas amigas en el colegio, ya te lo conté, que eran malas y le hacían bullying a nuestros compañeros de baja estatura. Pero bueno, algunos tatuadores pueden llegar a ser adictos a algún tipo de sustancia, entonces alguna mujer puede llegar a intentar, osar, querer tatuarse con alguna de estas personas que, presa de el efecto de algún estupefaciente, entiende todo mal. Y si hay alguien que nos tiene que entender bien, es el tatuador. Con el tatuador no podemos tener diferencias de entendimiento, no podemos tener fallas en la comunicación. ¿Por qué? Porque si no el tatuador nos escribe cualquier cosa.
El tatuador nos dibuja cualquier cosa y lo que ocurre es que esa cualquier cosa después tenemos que tenerla sobre la piel por el resto de nuestros días. Un día, una persona, una niña, una adolescente, en realidad era una joven, pero bueno, dependiendo de tu edad, quizás la consideres una niña. Ella tenía 20 años. Llegó a un estudio de tatú. Tenía unos carteles el estudio afuera y demás que decía tatú. Tattoo and piercing decía. Porque viste que muchos estudios de tatuaje parece que con los tatuajes no les va muy bien, entonces incorporaron el piercing también. Te tatuamos y te agujereamos. Ese era el eslogan del lugar. Te tatuamos y si querés también te agujereamos. Y tenía un número de WhatsApp, ¿no? Como que a buen entendedor pocas palabras. Uno, yo recuerdo haber visto ese anuncio en Facebook. Te tatuamos y si querés también te agujereamos. Y decía el número de teléfono, ¿no? Uno tenía que andar interpretando, pero se ve que, bueno, estaba dirigido a un público que sabía interpretar exactamente lo que el aviso quería decir. El aviso quería decir que no solamente ellos tatuaban, sino que también ponían piercings. Bueno, entonces nuestra niña protagonista llegó a ese local con 20 años de ella. Llegó a ese local y, bueno, estaban todos escuchando música reggae y reggae, o depende cómo le llames, perdidos en una nube de humo. Extraño, ¿no? Porque nuestra niña inocente, ella, con 20 años, entró y pensó que, bueno, que el humo se correspondía con unos inciensos, con unos sahumerios, porque lleva una H en el medio, la palabra sahumerio, entonces, bueno, es sahumerio. Entonces, bueno, llegó nuestra niña y, presa de su inocencia, creyó que esa nube era parte de un sahumerio encendido a propósito para ahuyentar las malas energías. O también pensó en un momento que estaban haciendo hamburguesas dentro del estudio de tatuación y que, bueno, que no tenían salida al exterior, que no tenían una chimenea, entonces, bueno, por eso había tanto humo, ¿no? Que habían estado haciendo hamburguesas, pobres los tatuadores, también tienen que comer. Entonces, bueno, ella entró y dijo, me convidan una hamburguesa. ¿Qué hamburguesa?, le dijo el tatuador. Ah, yo pensé que estaban haciendo hamburguesas, discúlpenme. ¿Cuántos años tenés vos, piba?, le dijo el tatuador. El tatuador era muy porteño, escuchaba tango. Raro que un tatuador escuche tango. Pero bueno, las fusiones quizás no le hacen mal a la música. Era un tango mezclado con reggae, lo que él escuchaba. ¿Cuántos años tenés, piba?, le dijo. Tengo 20, le dijo nuestra protagonista, ¿no? De la cual no voy a develar el nombre. Bueno, ¿y qué querés? Quiero un tatuaje en los labios, le dijo. En los labios, le dijo el tatuador. No estaba muy acostumbrado a hacer tatuajes en los labios, pero se ve que era una moda, se ve que las mujeres querían hacerse tatuajes en los labios para poder cubrirlos el día que no quisieran mostrarlos. ¿Qué sé yo? Era como algo fácil de tapar. Si uno se hace un tatuaje en un brazo, después no se va a andar pintando el brazo encima del tatuaje el día que no quiera mostrar ese tatuaje. Sin embargo, en los labios, bueno, uno podía llegar a utilizar lápiz labial como para tapar cualquier tipo de frase que uno se tatuara en los labios, ¿no? Porque no había mucho lugar en el labio. Uno en los labios no suele tener mucho lugar como para andar haciendo dibujitos ni cosas medias raras, ¿no? Es para escribir una frase.
Bueno, te tatuó los labios. ¿Y qué querés que ponga? Alguna frase tonta. Esas fueron las palabras que nuestra protagonista del día de hoy expresó, ¿no? Cuando el tatuador hizo la pregunta, ella respondió alguna frase tonta, como indicándole al tatuador que quería justamente eso, alguna frase tonta. Pero el tatuador, dentro de su estado, interpretó el pedido de nuestra protagonista del día de hoy con una literalidad asombrosa. Y eso fue lo que escribió. Alguna frase tonta. Nuestra protagonista del día de hoy, nuestra niña de 20 años, no pudo darse cuenta a tiempo. ¿Por qué? Porque cuando a uno le tatúan el brazo, uno se está viendo el brazo mientras se lo tatúan. Entonces, en el caso de advertir algún tipo de error en el tatuaje, bueno, uno se dirigirá al tatuador y le dirá, escúchame, tatuador, le estás cerrando, eso no fue lo que yo te pedí. Pero en el labio uno no se puede mirar el labio, a no ser en un espejo, ¿no? Intentá ahora mismo mirarte el labio y vas a ver que no podés. Si querés bajar el ojo solo, la nariz te lo impide. Y si querés mover la cabeza, que de hecho también podemos llegar a hacerlo, intentar mover los ojos hacia abajo, vamos a mover la cabeza entera. Los ojos no pueden salir de su órbita, estirarse hacia adelante para vernos los labios. Para mover los ojos deberemos mover la cabeza y con ella también se moverán los labios. Por lo tanto, cuando querramos mover los ojos hacia abajo, también se moverán los labios. Acompañarán el movimiento de los ojos, por lo tanto no podremos llegar nunca a ver los labios. Mientras el tatuador hacía su trabajo, si bien ella estaba frente a un espejo, el tatuador estaba frente a sus labios, por lo tanto ella lo que veía era la espalda del tatuador. Cuando el tatuador terminó, bueno, nuestra protagonista del día de hoy se llevó la sorpresa de su vida y se dio cuenta que le habían escrito alguna frase tonta. Obviamente, desde ese momento, todos los días, nuestra protagonista utiliza el lápiz labial durante las 24 horas. Creo que ni siquiera se quita el lápiz labial para dormir. Avergonzada quizás del error del tatuador, ofuscada quizás con su pasado, intentando borrar esa frase que tendrá de por vida en los labios, arrepintiéndose quizás de aquel momento en el cual ella pensaba que los tatuadores estaban haciendo hamburguesas, ya sin poder solucionar lo que había ocurrido y pensando, lo hecho, hecho está. Su única solución era intentar tapar aquel error de por vida. Siempre, durante toda su vida, iba a tener que estar pendiente de tapar su error, iba a tener que tapar aquel recuerdo que estaba allí para rememorar ese momento, esa frase que ella tenía en los labios y que le recordaba su error, el error que había cometido a los 20 años. Así como yo quería tatuarme el cuello para recordarme que tenía que tener confianza en Mireia,
Así como Mireia quería tatuarse también el cuello, no me acuerdo qué era lo que quería tatuarse Mireia, pero también queríamos tener una especie de recuerdo en la piel que nos ayudara cuando, cuando quizás olvidáramos algo que queríamos recordar siempre. A nuestra protagonista del día de hoy le ocurría lo contrario. Ella quería borrar para siempre ese recuerdo y sin embargo, cada vez que se miraba al espejo, esa frase estaba allí, quizás para recordarle que nunca más tenía que hacer estupideces. Quizás esa frase estaba allí para recordarle que nunca más tenía que intentar hacer algo osado, algo extraño. Quizás esa frase estaba allí para recordarle que nunca más tenía que salirse de los cánones establecidos. Y sin embargo, yo creo que la moraleja de esta historia es otra. En este caso, a ella le salió mal, pero no por eso la solución estará en movernos dentro de los cánones establecidos. No es esa la solución. Para corrernos de algún peligro, no sirve prohibirnos hacer algo. Sirve cuidarnos, sirve conocer los peligros, sirve tener conciencia y hacer todo con medida. Hacer todo con respeto de alguna manera. O sea, pensar que todo en su justa medida no tiene por qué hacernos daño. No hay por qué privarse de nada. No hay por qué prohibirse hacer nada. Simplemente tenemos que tomar en cuenta los riesgos que puede conllevar nuestra actividad, conocerlos y también arriesgarnos, ¿por qué no? Sabiendo aún los riesgos que puede conllevar esa actividad, arriesgarnos. No sirve, no tenemos ninguna seguridad de que las cosas no nos van a pasar porque nos privemos de ellas. La solución no es prohibirse las cosas, sino que la solución está en otro lado. La solución está quizás en no abusar de las cosas y en hacer todo y utilizar todo en su justa medida, tomando quizás los recaudos necesarios y sabiendo a qué nos estamos enfrentando, pero la vida es muy corta como para prohibirnos cosas. La vida es muy corta como para no experimentar o probar aquello que nos causa curiosidad. Que la historia de esta niña de 20 años que se tatuó los labios no te juegue en contra. En este caso, no quisiera que la moraleja la dejara la historia, sino que, por el contrario, la historia quizás sirva para dejar una moraleja acerca de lo que no hay que hacer. Nuestra protagonista
tuvo una mala experiencia y es por eso que esa mala experiencia la marcó de una forma tal en la que ella dejó de arriesgar, dejó de probar cosas nuevas. Cuando en realidad, bueno, ella no tuvo la culpa, ¿no? De lo que le ocurrió. Y pensando que la solución era esa, pensando que la solución era prohibirse las cosas para que no hubiera más riesgo de que las cosas salieran mal, empezó a tener una vida aburrida. Quizás, reitero, no es la solución prohibirnos cosas, no es tampoco un lugar seguro, no porque dejemos de hacer tal o cual cosa o nos prohibamos hacer tal o cual cosa, podemos llegar a estar más seguros que aquellas personas que sí prueban o aquellas personas que sí lo hacen. No es la solución para que no te hagan un mal tatuaje dejar de hacerte tatuajes. Hay otras formas de controlar lo que nos pasa en la vida o quizás intentar controlar aquellas cosas que nos pasan, pero no dejemos de intentar que esas cosas pasen, porque la vida es muy corta y si no arriesgamos, llegará un momento que quizás sea tarde. Dulces sueños.